Noches. Vamos a comenzar el live del día de hoy. Yo creo que solo los que están comprometidos con la lectura van a estar aquí y si no, después lo van a ver grabado. Muchas gracias a los que sí lleguen y a los que van a ver grabado la lectura, porque ya sé que está todavía el partido que se retrasó y está todavía pues en la emoción de que llevan 2-0 hasta donde me quedé y supe. Pero bienvenidos a los que están entrando. Si de casualidad entraron, quédense un ratito. Vamos a seguir leyendo la lección del tiempo dentro de las lecciones de vida. Y continuamos. Dice, ¿cuántos años nos gustaría vivir? Si nos dieran la oportunidad de vivir hasta los 200 años o vivir eternamente, ¿cuántos lo aceptaríamos? Pensar en esto ayuda a entender el significado de nuestra vida. No queremos vivir más allá de nuestro tiempo, seguir en un mundo donde las cosas han evolucionado más allá de nuestra comprensión y hemos perdido a todos los que amamos sería un enorme vacío. Escribe Elizabeth. Un hombre nos relató una historia sobre su madre de 92 años. La llevé de vacaciones a su ciudad natal, Dallas. Viajábamos en un avión nuevo. Observé a mi madre luchando por abrir la puerta del baño, provista de modernas manillas a ras del panel. Estaba acostumbrada a las perillas y manillas de tirador. Temprano, al día siguiente, se disparó la alarma de fuego en el hotel. Cuando corrí a su habitación, ella se encontraba ya fuera en el pasillo, en camisón y asustada. También estaba enfadada porque se había dejado dentro la llave de tarjeta magnética y la puerta se había cerrado detrás de ella. Sentía pánico y no estaba segura de cómo volver a entrar sin mencionar el hecho de que estaba en camisón. Después del viaje me dijo, ya no pertenezco aquí. No sé cómo usar el microondas, no encuentro un televisor con botones, sintonizadores, no sé cómo usar tarjetas en vez de llaves y todos mis amigos se han ido. El tiempo así ha seguido avanzando, pero yo me he quedado atrás. Fue duro escuchar esto y me habría costado mucho entenderlo si en este viaje no hubiera visto hasta qué punto la vida se había vuelto frustrante y complicada para mi madre. Cuando contemplamos el cielo nocturno, estamos de hecho viendo el pasado. Vemos el cielo no como es en el presente, en la presente noche, sino como era hace años, desde unos cuantos hasta 1 millón. Porque eso es lo que tarda la luz en llegar a la Tierra, desde la estrella más cercana hasta la más distante. Tenemos una experiencia un tanto parecida con otras personas. Por ejemplo, Linda, qué bueno que estás aquí. Por ejemplo, piensa en el personaje conflictivo de la vecindad cuando eras joven. Si entonces creías que era un problema, serás precavido cuando lo veas en la actualidad, porque lo verás como era entonces, no como es ahora. ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestros padres tal como son hoy? Es una tarea difícil, dada nuestra profunda impresión temprana de nuestros padres como gigantes llenos de sabiduría. Igualmente intensos son nuestros recuerdos de ellos como las intolerantes personas que nos impedían llevar el pelo de determinado modo, estar fuera de casa toda la noche y no hacer nuestras tareas escolares. Si hoy conocieras al padre de un amigo, la impresión que te produciría sería quizás más real que la de tu amigo, porque no llevarías un bagaje adicional a la realidad presente. Pero, por otro lado, podrías soportar tus impresiones sobre los padres en general. Si el padre de tu amigo fuese fontanero, recurrirías a todas tus percepciones sobre los fontaneros
Si fuese de edad avanzada, incorporarías tus propias sensaciones sobre los ciudadanos de tercera edad y así sucesivamente. En él verías el pasado, pero de una manera diferente de la que ve tu amigo. Reaccionamos de un modo parecido a toda clase de acontecimientos cotidianos. Imagina un niño criado en una familia de escasos recursos. Para él, la llegada diaria del correo es un momento desdichado, ya que trae avisos de cobro de facturas que angustian terriblemente a sus padres. Piensa en otro niño al que le encanta el correo porque lleva los frecuentes cheques de dividendos que recibe su papá y las invitaciones a fiestas de cumpleaños de sus amigos. Ahora que ambos niños son adultos, el primero reacciona con cierto nerviosismo ante la llegada del correo, mientras que el otro lo espera con expectante alegría. Sus sentimientos no tienen nada que ver con el contenido de su correo. En la actualidad lo ven con los ojos del pasado. Tendemos a desconocer quiénes son los demás el día de hoy y lo mismo ocurre respecto a nosotros. Generalmente nos vemos como éramos o como queremos ser, más que como somos en realidad. Saber que lo que fuimos ayer no define en absoluto lo que somos en este momento constituye una maravillosa libertad. Es necesario desprenderse de las cadenas del pasado. Solemos despertarnos por las mañanas y ducharnos para quitarnos el polvo del día anterior, pero seguimos llevando encima la carga emocional del ayer. No tiene por qué ser así. Podemos renovarnos cada día y partir de cero. Podemos saludar el día frescos y limpios. Basta con que centremos nuestra conciencia en el presente, que veamos la vida como realmente es. Cuando no vivimos en el momento, no nos vemos realmente unos a otros ni a nosotros mismos. Y si no vivimos en el momento, no podemos encontrar la felicidad. No se trata de cerrar la puerta al pasado, sino de verlo como lo que fue y seguir adelante. Instalarnos en el ahora, el presente, el momento en el que realmente vivimos. Jack, un corredor que había participado en varios maratones, tenía la habilidad de estar siempre en el momento presente. Cuando entraba en una habitación, miraba a su alrededor, cómo entraba a su alrededor, miraba a su alrededor como si fuera la primera vez, aunque hubiese estado allí cientos de veces. Cuando al saludar preguntaba, ¿cómo estás?, ponía plena atención. Cuando hablaba con alguien, realmente lo escuchaba. No pensaba en lo que servirían para comer en su cita de esa noche o en cuánta memoria añadiría a su ordenador. Jack siempre estaba ahí, tangiblemente en el presente, dedicado totalmente a su interlocutor. Por desgracia, Jack se vio aquejado por un tipo de linfoma que para él resultó particularmente doloroso porque comenzó afectándole gravemente la movilidad de las piernas, pero su capacidad para estar en el momento presente se fue acentuando aún más a medida que la enfermedad se agravaba. Cuando uno visitaba a Jack y le preguntaba, ¿cómo estás?, casi podía ver cómo examinaba su mente y cuerpo para ver cómo iba. Del mismo modo, cuando él le hacía a alguien esa misma pregunta, seguía estando tan en el momento que uno se sentía increíblemente conectado con él mientras él escuchaba lo que a uno le ocurría. Era un vivo ejemplo de estar plenamente presentes en la vida. No solo no se estancaba en el lejano pasado, sino que cuando se dirigía a otra persona, lo que acababa de decir sobre sí mismo ya había concluido. Sabía cómo vivir en el momento e invitaba a los demás a hacer lo mismo.
era imposible darle una respuesta hecha cuando él preguntaba por el estado de uno. Hacía que uno deseara realmente echar una mirada a su interior y responder con plenitud. Nunca quiso perderse un solo momento, nunca quiso perderse nada. Jack no seguía viviendo el verano si estaba en otoño. No se dejaba distraer por las esperanzas de la primavera cuando estaba en invierno. Se hallaba plenamente presente en cada estación de su vida. Ahorita con los celulares es un poco más complicado, pero sí hay que hacer el ejercicio de estar presentes. Después de conocer a alguien como Jack, uno empieza a entender que el pasado y el futuro pueden robarnos el momento presente. Es difícil imaginarse cómo mejoraría la propia experiencia si soltáramos el pasado para centrarnos en el momento presente, para experimentarlo con plenitud y vivir de verdad la vida. Al hablar con tu cónyuge, comprométete plenamente en la conversación. En vez de pensar en lo que enseñarás por la noche, después ve a preparar tu clase. Tendrás una mejor experiencia con tu pareja y harás una mejor presentación en clase. Vive solo un momento cada vez. Aprendamos a contar con nuestro futuro. Algunos viven en el futuro, otros sueñan con él y otros lo temen. Todos estos planteamientos nos mantienen fuera del momento. Un hombre de 50 y tantos años que había tenido que abandonar el trabajo a causa de una enfermedad, despertó en medio de la noche con un ataque de pánico. Abrió su agenda y comprobó que semana tras semana solo había páginas en blanco. Su futuro parecía literalmente un espacio vacío. Cuando se enfrentó a su enfermedad, comprendió que tendría que abandonar el pasado. Comprendió también que debía dejar de pensar en el futuro, pero hasta el momento en que abrió tan frenéticamente su agenda aquella noche, no cayó en la cuenta de lo que significaba dejar de pensar en el futuro. Tenía que desprenderse de la estructura de tiempo en la que vivimos y que a tal punto nos absorbe. Gracias a esta pérdida empezó a aprender quién era y cuál era su relación con el tiempo. Al principio tuvo que enfrentarse al hecho de que el tiempo, tal como lo conocía, empezaba a derrumbarse. Por ejemplo, cuando los amigos lo llamaban para preguntar a qué hora podían visitarlo, él decía que cualquier hora era buena, quedaba lo mismo. Poco a poco, esto le fue dando una sensación de continuidad, a pesar de que el tiempo y la forma en que él solía llenarlo se estaba viniendo abajo. Cuando examinó más profundamente su situación, comprendió que cuando el tiempo se agotara, él seguiría existiendo. Cuando más se derrumbaba el tiempo artificial, explicó, mejor comprendía que vivía en el tiempo y moriría en el tiempo. Y empecé a sentir íntimamente que soy eterno y que existiré más allá del tiempo. Yo continuaré. En nuestra propia esencia somos en realidad eternos. La realidad del tiempo es que no podemos estar seguros del pasado. Ignoramos si realmente ocurrió como lo pensamos y ciertamente desconocemos el futuro. De hecho, ni siquiera sabemos con seguridad si el tiempo es lineal. Pensamos que el pasado está atrás y el futuro se halla adelante, pero eso supone que el tiempo es como un continuo en línea recta. Los científicos conjeturan que el tiempo no es lineal, que no estamos encerrados en un rígido esquema pasado, presente, futuro. Si el tiempo no es el lineal, el pasado, el presente y el futuro pueden existir al mismo tiempo. Talis, no me había dado cuenta que ya andabas por acá, por estar tan entrada en la lectura. ¿Importa esta posibilidad? ¿Cambia nuestra vida si el tiempo no es lineal? ¿Si estamos simultáneamente en el pasado, el presente y el futuro? Yo creo que sí, porque sobre todo cuando venimos de un
de una ruptura, de una crisis, de una transición, muchas veces estamos mirando hacia atrás lo que pasó y por qué pasó y culpando a los que hayan hecho, ocasionado esa situación y no avanzamos por estar en el pasado. Y también a veces hacemos planes y planes hacia el futuro y luego no sabemos si tenemos todavía el siguiente día vamos a tener vida, ¿no? Entonces también sí hay que, yo creo que planear, pero ahora sí como dicen, con los pies en la tierra. Escribe David. Frank y Margaret llevaban casados más de 50 años, apasionadamente enamorados el uno del otro. Eran inseparables. Cuando Margaret enfermó mortalmente, dijo, puedo aceptar esta enfermedad, puedo aceptar que voy a morir. Lo que más me cuesta aceptar es que estaré sin Frank. A medida que su enfermedad avanzaba, Margaret se sentía cada vez más inquieta ante la perspectiva de esta separación definitiva. Horas antes de morir, se volvió hacia Frank, que estaba sentado junto a su cama, con la mente lúcida y alerta, ya que no había tomado ninguna medicación, le dijo, pronto te dejaré, lo acepto finalmente. ¿Qué te ha inducido a aceptarlo? Preguntó él. Acabo de saber que voy a un lugar donde tú ya estás. Cuando yo llegue, ya estarás allí. ¿Es posible que Frank esté al mismo tiempo en la habitación del hospital y en el cielo esperando a su mujer? Tal vez, o tal vez las preguntas giran en torno a nuestra percepción del tiempo. Para Frank, que vive y respira en el tiempo, pueden transcurrir 5, 10, 20 años antes de volver a ver a Margaret. Pero si ella va a un lugar donde ya no existe el tiempo, puede parecer que él llega un segundo después de ella. El tiempo es más largo para el que sobrevive que para el que muere. Qué interesante, ¿verdad? Y bueno, cuando leo esta, que llevaban 50 años enamorados, seguían enamorados, qué bonito. Yo no sé, siento así como, qué padre que ellos sí lo lograron 50 años y sí enamorados, porque luego hay personas que tienen 50 o 60 años de casados, pero 60 años de vivir infelices porque pasa, ¿no? También. Pero cuando oigo o leo así como estas historias que estaban enamorados, dices, wow, sí se puede, sí se puede. Pues yo creo que la vamos a dejar aquí. Le voy a poner acá que nos vamos a quedar. Todavía mañana nos va a tocar terminar un poquito esto. ¿O quieren que lo termine? Son 2 hojas, 2 hojas y un cachito. Lo termino, ¿no? Mejor para que no nos quedemos a medias. Cuando a una persona le comunican que padece una enfermedad terminal, sus sentimientos respecto al tiempo se intensifican. Repentinamente teme que éste no le alcance. He aquí otra de las contradicciones de la vida. Cuando pasamos de lo abstracto a lo real, por primera vez percibimos que el tiempo es limitado. Pero ¿realmente sabe un médico que a alguien no le quedan más que 6 meses de vida? Por mucho que sepa sobre la duración promedio de la supervivencia, nunca sabremos la hora exacta de nuestra muerte. Debemos enfrentarnos a la realidad de no saberlo. A veces la lección es muy clara. Cuando estamos al borde de la muerte, queremos saber cuánto tiempo nos queda, pero nos damos cuenta de que nunca lo hemos sabido. Al contemplar la vida y la muerte de otros, solemos decir que murieron antes de tiempo. Creemos que su vida estaba incompleta, pero solo hay 2 requisitos para una vida completa: nacimiento y muerte. Esos son los requisitos. De hecho, rara vez consideramos completa una vida a menos que la persona haya llegado hasta los 95 años viviéndolos de una forma plena. De no ser así, la muerte nos parece prematura. Beethoven solo tenía 57 años cuando murió y no obstante sus obras fueron extraordinarias. Juana de Arco ni siquiera tenía 20 años cuando le arrebataron la vida, pero hoy es recordada y venerada.
John, John F. Kennedy Jr. murió junto con su esposa y su cuñada a los 38 años. Nunca tuvo un cargo público, pero lo amaron más que a muchos de nuestros presidentes. ¿Alguna de estas vidas estaba incompleta? Esta pregunta nos hace volver al concepto de la vida del reloj de pulsera, por el cual todo se mide y juzga artificialmente, pero no sabemos qué lecciones tenían que aprender esas personas. No sabemos lo que debían llegar a ser o de cuánto tiempo debían disponer. Por difícil que resulte aceptarlo, la realidad es que no morimos antes de tiempo. Cuando morimos, esa es nuestra hora. Nuestro desafío es experimentar plenamente el momento presente. Y es un gran desafío saber que el instante presente contiene todas las posibilidades de felicidad y amor. Y no desperdiciar estas posibilidades por esperar un futuro determinado. Al hacer a un lado nuestras expectativas, podemos vivir en el sagrado espacio de lo que está ocurriendo ahora. Y ahí termina esta lección del tiempo. Así que vivamos en el presente, disfrutemos el presente porque no sabemos si mañana vamos a volver a estar. Hoy estamos aquí y yo les agradezco mucho que se hayan dado este tiempo de estar aquí, de estar reflexionando, escuchando la lectura. Y pues nos vemos el día de mañana a las 9 de la noche nuevamente. Y muchas gracias, Anita, que te quedaste acá también, que estás en Zoom. Gracias a todos acá en TikTok. Gracias por todos los likes. Linda, Talina y bueno, todos los que están aquí. Muchas gracias. Déjenme, despido primero acá de TikTok. Y ahora de acá de Facebook. Buenas noches, amiga, que descanses.